gaur goizean izan gera nolabait erregioen papera aztertzeko panel batean. Bertan izan dira polandarrak, baita ere poloniarrak, izan da baita ere Noruegako ministra, baita ere Europar Batasuneko ordezkaria, eta gero enpresa batzuk aipatu ditugu baita ere. Eta nolabait gure aldetikan mezua izan da zein den erregioen papera Europan, zen nola osatu behar den politika behetikan gora eta erregiok badutela zer esana eta zer egina. Eta hortaz haratago, pixka bat aztertuz Vanguarden egiten ari garena, hortikan haratago gure elkarlanaz haratago nolabait proiektua gauzatu behar dira, proiektu konkretua gauzatu behar dira, eta horretan nahi gea, baina baita ere Europar Batasunaren aldetikan finantzazio egonkor bat behar dugu erregio bezala elkarlanean aritzeko. Kasu honetan ari dira prestatzen urrengo aurrekontua datozen urteetakoa eta nolabait eskatu dugu baita ere erregioan papera garrantzitsua izanikan zen nolako laguntzak behar ditugun, kasu honetan berrikuntza sustatzeko, Europa industrial bat sustatzeko, lehiakortasuna sustatzeko eta azken finean gure politikak izateko desberdintasunak ez areagotzeko baizik eta justu kontrakoa, desberdintasunak deusesteko. Euskadi nolabait betidanikan izan dugu politika hori, ekonomiaren sustapena eta beste alde batetikan gure gizartearen ongizatea mantentzea, zerbitzu onak ematea, eta horretarako industria sendo bat behar dugu. Eta horretan, erregioak papel izugarria dugu eta nolabait hortan sakontzen aritu gera. Hortaz haratago, pixka bat hori gaurko panela izan da, egiten badeu hasierako balorazio bat nola joan dan, ikusten dugu beteta dagoela, pertsonak asko inguratu direla, bai paneletara, baita ere feria esposizio honetara, eta jasotzen ditugun inpresioak bai enpresen aldetikan eta baita ere antolakuntzaren aldetikan oso positiboak izaten ari dira. Bai, zenolako maila izaten ari duen konferentzia honek, kongresu honek, eta baita ere, planteatzen ia Euskadi izan daiteken leku bat errepikatzeko horrelako egitura bat eta horrelako konferentzia bat. Guretzako nolabait mundu mailan posizionatzeko erabat garrantzitsua izan daiteke eta horretan lan egingo dugu. Beraz, hasierako balorazioa kontutan izan gabe oraindik antzen bat etorri diran eta oso positiboa izaten ari da, feedback hori jasotzen ari gera. Eta baita ere, aipatu nahi nuke beste gauza bat, eta da gure industriaren nolabait gaitasuna adierazten ari gera hemen, enpresa asko ditugu, baliokate osoan haizearen inguruan ditugun enpresak hemen daude, eta horrei lotutan nolabait atzo gaur bertan jakin dugu, zenolako datua izan dugun industriaren bilakaeran Euskadin, otsailetik otsailera. Eta industria nolabait esaten dugunean edo ekonomia pixka bat moteltzen ari dan honetan, industria oraindik sendo jarraitzen du, 2% hazkundea izan du otsailetik otsailera, beraz esan genezake bai, gure inguruan gertatzen direnak eragina dutela gure industrian bai, baino hala ere, bai ozian esan zutena gure sektore guztiak, klaster guztiak, baino baita ere datuak gaur ezagutu direnak, nolabait industria jarraitzen du sendo, jarraitzen du hazkundean eta enplegua sortzen. Beraz, nik uste bide honetikan goazela, baino jarraitu behar dugu esfortzuak egiten. Berrikuntzaren alde eta lehiakortasunaren alde. Horrek bakarrikan emango digu enplegu sendo bat eta enplegu egoki bat eta kalitate handikoa. Nik beriztearren, zein den administrazioaren aldetik zein den balorazioa, alegia gertuago dago behar bada hau errepikatzea hemendik bi urtera, eta gero bestetik enpresek nolako mezua eman dizuet? Nolabait administrazioaren ikuspegitikan hori nabaritzen dugu, gure insistentzia izan da beti hau errepikatu egin behar dugula hemen, leku egokia dela. Euskadi industria izugarria duela nolabait olako sorkuntzan, berriztagarrien sorkuntzan eta batez ere haizearen ingurua dagoen sorkuntza guzti horretan, baina baita ere jasotzen dugu beraien aldetikan espektatiba guztiak bete direla eta haratago. Sentitzen dute gertutasuna, leku egokia, pertsonen erantzuna izugarria izan da, nik uste eta aurrekoa Amsterdamen izan zena baino jendetsuagoa eta maila handiagokoa izan dela, beraz zentzu horretan oso balorazio positiboa egiten dugu, eta enpresek ere hori bera aipatzen digute. Bereientzako bereziki txikiagoentzako, gaur bisitatuko ditugun hoientzako eta benetan baliokatean dauden hoientzako erabat garrantzitsua da hemen egotea, adieraztea zein den bere gaitasuna. Hemendikan sortuko diran beste proiektuetan ze posizio izango duten, eta alde horretatikan pozikan. Hasierako transmisioa hori izaten ari da.
Bueno, comentaba en primer lugar cuál ha sido un poco el panel de esta mañana, el primer panel de primera hora de la mañana, donde hemos analizado sobre todo el papel de las regiones en Europa dentro de todo lo que es la generación eólica, la transición energética que se está produciendo. Y por nuestra parte, sobre todo, nos hemos centrado en el papel que tienen las regiones en la construcción europea. El papel de las regiones no tiene que ser únicamente algo anecdótico, sino que realmente la política se ha de hacer de abajo arriba, viniendo de las regiones y tratando de ir a esa construcción europea. Por eso, desde luego, desde Euskadi hemos trabajado dentro de la red Vanguard, donde las regiones más innovadoras comenzamos a trabajar de forma conjunta. De 7 que fuimos los que constituimos la red, hemos ampliado hasta más de 40. En estos momentos ya es una red que tiene algo que decir, que trabaja en estrategias comunes, en políticas clúster, en políticas innovadoras, en proyectos concretos dentro de la especialización inteligente, y precisamente en eso nos hemos centrado. Si tenemos que desarrollar proyectos suprarregionales donde diversas regiones de Europa tienen que trabajar de forma conjunta, también la Unión Europea nos tiene que ayudar soportándolo económicamente. No es suficiente que exista una red a nivel internacional, a nivel europeo, que establece ciertas políticas o colabora con la Unión Europea, sino que desde la propia Unión se nos tiene que ayudar a que esas políticas sean una realidad, se establezcan proyectos y en definitiva se genere una Europa más industrial, más competitiva, con más y mejor empleo, y todo ello pasa porque también nosotros como regiones hagamos nuestro trabajo. Bueno, hemos estado debatiendo acerca de esos temas y señalar que en general, como vamos a decir, como una primera valoración de lo que está siendo la conferencia, señalar dos aspectos. En primer lugar, cuál es nuestra percepción y cuál es la percepción de la organización. Realmente está siendo exitoso en cuanto a asistencia, en cuanto al nivel de las conferencias, al nivel de los asistentes, de los expositores, y la organización también está muy agradecida a la acogida de la ciudad, a cómo se está comportando el País Vasco, y pues también se está planteando la posible repetición de este evento, de esta conferencia aquí en Bilbao, en Euskadi. Para nosotros eso es especialmente relevante porque para estas empresas que hoy vamos a visitar, las empresas quizá más pequeñas, pero que son parte no ineludible sino indispensable en la cadena de valor de la generación eólica. Más de 47 están presentes aquí en la conferencia, en el lugar de exhibiciones. Ellas son realmente las que se están posicionando, las que se están dando a conocer y las que les va a permitir también ser conocidas para nuevos proyectos que se vayan a ir desarrollando, sobre todo en el offshore wind, es decir, en la generación eólica offshore, y teniendo en cuenta además los aspectos flotantes. Por tanto, yo diría que inicialmente al menos una valoración muy positiva. Y finalmente señalar que desde luego también estas empresas lo que están transmitiendo es potencia, capacidad, y en un momento en el que el conjunto de la economía global, pero sobre todo la europea, está sufriendo una ralentización, y lo estamos viendo y lo vimos también en el último trimestre aquí en Euskadi. Los datos hoy conocidos del IPI, de la producción industrial, febrero, pues nos da un crecimiento de un 2%. Es decir, la economía se está ralentizando, pero la industria de Euskadi sigue creciendo, sigue generando empleo, y tenemos que continuar precisamente por ese camino. La innovación, la competitividad, el generar nuevos productos y servicios nos va a permitir, desde luego, ser una sociedad más igualitaria y mucho más equilibrada, que es uno de los aspectos que también tratábamos esta mañana. Por tanto, pues una valoración positiva de lo que ha sido la jornada de hoy y de lo que está siendo la exposición y la conferencia. La industria sigue creciendo, pero ¿qué evolución cree que va a haber a lo largo del año? ¿Cree que esta ralentización también llegará al sector de la industria a lo largo de este ejercicio? Lo decía el propio OCI, el Observatorio de Coyuntura Industrial, que nos daban los clústeres de Euskadi, que son los que en directo están en contacto con el tejido productivo de Euskadi y de los diferentes sectores. Nos decían que se ve una cierta ralentización, es cierto, no vamos a crecer al 2,8%, pero vamos a crecer alrededor del 2%, más del 2%, lo decía el Departamento de Economía, alrededor de un 2,2%. Eso es un crecimiento importante, y la industria lo está viendo todavía. Decíamos, de los 17 clústeres, 10 decían que tenían previsiones de crecimiento, 6 se mantenían iguales y había uno que lo tenía un poco en peores circunstancias, pero en realidad 16 de los 17 o prevén crecimiento o mantenimiento. Por tanto, yo creo que tenemos que ser optimistas,
con mucha prudencia. Tenemos que continuar trabajando por la innovación, por la competitividad, decía, pero nuestra industria tiene futuro si lo hace bien, si está internacionalizada, bien posicionada y con productos de valor añadido. Yo creo que eso es lo que se está viendo y lo que nos están transmitiendo. Y los datos del Eustat de este mes de febrero, desde luego, así lo indican. No son datos que nos inventamos. Después de la valoración que ha hecho, ¿cree que está más cerca poder repetir este evento, que es el objetivo que tiene el Gobierno vasco, hacer de esto quizás una sede estable? Pues desde luego yo creo que estamos mejor posicionados una vez de que hemos demostrado de que somos capaces, hemos demostrado que somos desde luego un país amigable, un país adecuado para realizar este tipo de eventos, que desde luego ha sido un éxito con mayor presencia y mejor presencia en cuanto a nivel cualitativo que la que fue en Ámsterdam recientemente. Por tanto, yo creo que también la organización se está planteando esa posibilidad y por nuestra parte vamos a hacer todo lo posible para que así sea. Perdóname, sí, estaba hablando con la televisión de muy bien. Nuestra evaluación es muy positiva, ha sido una muy buena experiencia para la industria eólica europea celebrar nuestro congreso anual aquí en Bilbao. Aquí en el BEC, en el Bilbao Exhibition Center, ustedes gozan de unas instalaciones maravillosas para montar una feria y un congreso. Segundo, Bilbao es una ciudad magnífica para atraer a la gente. La gente ha estado realmente encantada de estar aquí, pasar una semana aquí, visitar la ciudad, el Guggenheim, tomar unos pinchos, buen vino. No, la gente realmente encantada de estar aquí. La presencia de una base industrial tan importante en el sector eólico como ustedes tienen aquí en Euskadi ha sido una razón primordial para nosotros para venir aquí. Y es una base industrial que sigue creciendo. Por ejemplo, la fábrica de Haizea que se abrió el año pasado en el puerto de Bilbao para la fabricación de torres.